una oradora de lujo, oradora invitada. Sí, gracias porque vos se nos va a compartir en esta mañana. Bueno, yo no la animamos con una. Gracias. Un aplauso para nuestro Dios, que Él es el único digno de toda la gloria, el único digno de toda la honra y de la alabanza. Él es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en este día que seas tú, Señor, el que hable, que seas tú, Señor, el poniendo cada palabra, Dios, en mi boca, Dios, que no sea palabra mía, sino tuya, solamente tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy frente a ustedes para compartirles un poquito de la palabra. Bueno, Dios sabe que estoy contenta, pero también estoy un poquito nerviosa, dice a mi suegrita, pero porque digo, pues, no sé, estoy nerviosa, pero Dios es muy bueno, y el día de hoy quiero compartirte un poquito referente al día que viene, al día que nos van a celebrar el Día de las Madres. Pues voy a compartir un poquito de Débora, aunque la Biblia no dice, no especifica que fue una mamá o que tenía hijos, pero es impresionante cómo es llamada. Ella es llamada Madre de Israel. Y vamos a aprender un poquito acerca de ella. Entonces, esta plática le puse Débora, juez, profeta, esposa y madre del pueblo de Israel. Bueno, tiene todavía más cosas que se le pudieran haber puesto a ella, así como lo son las mamás, como lo son las mujeres, que tenemos muchas cosas, que nos ponemos muchas camisetas, que en un ratito hasta somos psicólogas, ¿verdad? Con nuestros hijos, terapeutas, que ya les duele algo, ahí estamos sobándoles. Hay tantas cosas que una como mujer hace, pero no te sientas excluido los hombres que están aquí. Ahorita vas a ver por qué es importante hablar en este día y en este momento de Débora. Nuestro versículo base que vamos a estar utilizando, y te voy a pedir que ahí pongas tu Biblia, le pongas un separador, porque vamos a estar hablando acerca del libro de Jueces 4 y 5, pero en donde se remonta toda la historia de Débora es Jueces 4. Pero el versículo que vamos con el que vamos a arrancar esta plática es Jueces 5:7, y está te lo puse ahorita en la Reina Valera. Y dice así: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Este es un cántico que Débora hace al final de que Dios les da una victoria. Entonces Débora hace este cántico y dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Entonces vamos a aprender por qué surgió esto, ¿verdad? Este versículo está inmerso en la historia de Débora, y bueno, como te dije, esta abarca en Jueces 4 y 5. Ahí se nos relata cómo el pueblo de Israel se había alejado del Señor, y por tanto, cómo Él los entregó a Jabín, que era el rey de Canaán. Entonces, el pueblo de Israel se había alejado del Señor. Entonces, el Señor dice: bueno, pues así quieren, pues así tendrán. Y entonces los entrega a manos de este rey que se llamaba Jabín. ¿Para qué? Para que fueran oprimidos. Y así sucedió. El pueblo de Israel fue oprimido por 20 largos años. ¿Te imaginas? ¡Qué fuerte! Y entonces hubo un momento en que el pueblo empieza a clamar a Dios. Yo creo que ya sentían la soga aquí ya al cuello de tanta opresión, y entonces empiezan a clamar, ya que debido al apetito de Israel por la rebelión y la idolatría,
ellos clamaban por una liberación, ¿verdad? Entonces, Dios, en su infinito amor, aunque Él les había dicho, bueno, pues si siguen así, pues ahí les va, van a ser oprimidos por este rey durante, pues, varios años, ¿verdad? 20 años, pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, entonces les manda a jueces, les manda ayuda en forma de jueces. Y los jueces del pueblo de Israel a menudo también eran profetas. Estos eran instruidos en el conocimiento divino por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Te imaginas qué tremendo? Eran estas personas que Dios levantó para instruir, para guiar, para aconsejar, para ayudar a este pueblo que estaba pasando por una situación muy fuerte, que era una opresión. Entonces, también estos jueces eran como líderes cívicos con la autoridad para juzgar. Por eso es que Débora también fue juez, porque ella fue jueza del pueblo de Israel. Lo vamos a platicar a la luz. Entonces tenían la autoridad para juzgar como si fuera la misma boca de Dios. Imagínate qué fuerte, ¿no? Para corregir abusos y reparar agravios. En muchas ocasiones los jueces también se desempeñaron como comandantes militares. Bueno, si tenían que salir a la guerra, pues ahí iba el juez también como comandante, ¿no? Al frente de batallones, ¿no? Entonces, porque pues se levantaban adversarios y muchas veces eran extranjeros, obviamente, gente ajena al pueblo de Israel. Entre los jueces de Israel, Débora fue la única en el sentido de que no solo lideró con el ejemplo, cuán importante es liderar, enseñar, instruir con el ejemplo. Entonces Débora lo hizo, sino que también Débora fue muy audaz, fue asertiva, fue muy obediente, tanto en su vida personal como en su vida pública. Yo te quiero contar que Débora se sentaba al lado de una palmera, esa era su oficina. Entonces ella se sentaba ahí al lado de una palmera y venía al pueblo y le consultaba, le pedía consejo. Y entonces Débora lo hacía. Y el libro describe, por eso dice que es su vida pública, porque ella era una persona pública, era una persona de importancia para el pueblo de Israel. Y el libro describe que Débora estaba casada. Claro que sí, estaba casada. Que ella era profetisa. O sea, ella profetizaba, hablaba la palabra de Dios, les exhortaba, les pedía que se cuidaran de cosas, que dejaran de hacer otras. Entonces ella exhortaba y profetizaba en medio del pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer esta cita de Jueces 4, del 4 al 5, que dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Débora, la esposa de Lápido, así se llamaba su esposo, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, así la llamaban, era la palmera de Débora. Entonces todo lo que te voy narrando te lo confirmo y te muestro que está escrito en la palabra. Entonces ahí se sentaba Débora entre Rama y Betel en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas, el pueblo de Israel, acudían a ella para que los juzgara. ¿Sale? Entonces, sin embargo, el título de todo su accionar está en su cántico de alabanza. ¿Se acuerdan? La cita que leímos al principio en Jueces 5. Ese fue un cántico de alabanza de Débora cuando, bueno, fueron a la guerra y salieron victoriosos. Entonces, o sea, todo lo que ella hacía y todo lo que ella es, ella solamente enmarca y ella solamente se llama a sí misma como Madre de Israel. ¿Me puedes poner el versículo que leímos al principio, hijo, por favor? Jueces 5:7. Entonces,
Ella pudo haber remarcado, pues, líder, profeta, juez, pero no, ella solamente remarca, me levanté como madre en Israel. ¿Sale? Entonces, es interesante notar que Débora resalta este único título. Es el título que ella resalta cuando le da la gloria a Dios, cuando canta y cuando expresa gratitud por esa victoria que les dio. Entonces, a pesar de que sabemos que, pues, como les comenté, hay muchas cosas acerca de ella que ella pudo haber resaltado, cuando Israel estuvo en problemas, Dios levantó a una mujer que era como una madre. ¿Por qué? Porque ella era dadora. Ella cuidaba de la vida de las personas que tenía a su cargo o que se acercaban a ella. Y por supuesto que este hecho es una muestra de lo que es el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, para con nosotros, y ya que el amor de Dios nos da, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Él es el dador por excelencia. Entonces, Él también está en todo tiempo mostrándose, en todo tiempo entregándose a nosotros con un amor que nos nutre, con un amor que nos consuela en los tiempos de dificultad, con un amor que nos protege. Cuando hemos clamado, Señor, cúbreme, Señor, guárdame, Señor, protégeme, ahí está su mano de Él, ¿verdad? Entonces también es un amor que nos levanta en momentos en los que nos sentimos sin fuerzas para seguir batallando, que nos levanta cuando nos sentimos caídos, cuando no tenemos a veces ni las ganas ni las fuerzas de seguir guerreando, de seguir batallando. Él lo hace. Cuando nosotros levantamos nuestra mano y decimos, Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo con esto, Él está ahí presto para tomar tu mano y decirte, vamos, hija, ánimo, levántate, porque así es su amor. Pero también es un amor que confronta, ¿verdad? Es un amor que nos confronta, porque su Espíritu Santo también nos muestra y nos habla y nos dice en qué momento estamos errando, en qué momento la pegamos, en qué momento fallamos, ¿verdad? Entonces también esa es parte del amor, porque como madres, como padres, esa es la parte que nos toca hacer, confrontar a nuestros hijos. Los podemos amar demasiado, pero yo siento que no los amaríamos a tal grado si no los confrontáramos, ¿verdad? Porque lo que queremos es que no se pierdan, lo que queremos es que no sean lastimados, lo que queremos es que no caigan aún más, ¿verdad? Entonces nos toca a las mamás y a los papás estar en, ¡hey! Así no. Si sigues así, vas a cosechar esta situación. ¡Hey! Te puede pasar esto. Y esa es la corrección que como papás en amor hacemos y debemos hacer. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros, con nuestros hijos. Nos corrige, pero también nos anima, ¿verdad? Cuando estamos desanimados, cuando estamos de capa caída, cuando estamos así como que, ay, con el corazón apachurrado, ¿verdad? Viene Dios y nos dice, hija, te amo. Hija, no me gusta verte así. Hija, levántate. Hija, eres especial, tu hijo. O sea, a todos nos habla. No se sientan aludidos en esta plática, hombres, porque ustedes, tanto como nosotras, somos hijos y somos importantes para nuestro Padre. Si el Señor usó de manera inusual a una mujer para traer salvación a su pueblo, no lo haría violando el diseño que tenía para ella. O sea, el diseño original, el diseño que Dios tuvo en su mente y en su corazón cuando creó a la mujer, no fue violado. O sea, no era para que, pues ahora tú vas a estar encima de ellos, tú los vas, o sea, ese diseño nunca fue violado y vamos a aprender por qué. Entonces, ese diseño nunca fue violado, porque ese diseño Dios lo tuvo en el momento en el que creó a toda mujer, lo tenía en su mente y en su corazón, ¿verdad? Entonces, él ocupó ese diseño, esa naturaleza con la que nos creó como una imagen de Él mismo.
¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que esa imagen de lo que Dios era se pudiera reflejar en su pueblo. Y bueno, esta sí va para las mamás, nada más. Somos madres por diseño, quiero decir. Dios nos diseñó para ser mamás, ¿sí? Entonces, si Dios estableció un diseño para la mujer, Él estableció el primer diseño, lo primero por lo que Dios creó a la mujer. Bueno, primero para tener una comunión con ella y con el hombre. Esa fue el primer propósito. Pero Él nos creó para ser ayuda idónea del varón. Y eso está en Génesis 2:18. Ahí lo vas a ver. ¿Sí? Ahí perfectamente lo dice Génesis 2:18. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y después, también en el diseño de Dios, es Adán el que lo dice, ¿verdad? El nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Estos son los diseños de Dios para la mujer. Entonces, Él no quería violar ninguno de esos diseños. Violar es como decir, pasar por alto, ¿verdad? O sea, Él no lo quería. Él quería que esos diseños, eso con esa naturaleza, con ese amor, con eso que puso en la mujer, fuera desempeñado y desarrollado delante del pueblo de Israel, pero que fuera al mismo tiempo un reflejo de lo que Dios era, de la naturaleza de Dios. Pero para dar vida implica mucho más. Concebir hijos en el vientre implica muchas cosas más. El Señor declara en su palabra que la estéril también puede ser madre de hijos, recordándonos que una maternidad no nada más es física, ¿sí?, sino también es espiritual. Y ahí entran también ustedes, hombres, ¿sí? O sea, ustedes también pueden ser al mismo tiempo padres, quiero decir madres, pero que no sientan raro, padres de otras personas, ejerciendo ese papel de Dios como padre para otras personas. Entonces, el apóstol Pablo le enseña a Tito cómo puede lucir todo esto que te estoy diciendo dentro de la iglesia. Y vamos, por favor, a Tito 2, del 6 al 8. Este es Pablo hablando en el libro de Tito. Del mismo modo, le dice Pablo a Tito: anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Esto es lo que hace Débora, ¿verdad? Eso es lo que también a ti y a mí nos toca hacer. Dice: anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Pásame el que sigue, que es el 15. Sigue hablando Tito. Sigue hablando Pablo a Tito en este mismo capítulo 2, pero ya en el versículo 15, es el último. Dice: debes enseñar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de leer. Y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos, ¿se acuerdan? Que eso hacía Débora. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario. Así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Entonces, no nada más es para las mujeres, no nada más es para las que son mamás. Ahí está el apóstol Pablo hablando a ti. ¿Vale? Entonces no me sientan aludidos. Así que bueno, no es una casualidad que Débora actuara como una madre en esta historia de salvación. Dios estableció una mujer para que, según su diseño, el diseño de la mujer, el diseño original, el diseño con el que la creó,
fuera de bendición para Israel. Y de esta manera reflejara que la gloria de Dios, no es para que, ay, Débora, qué chida, ¿no? No, es para que reflejara la gloria de Dios en su vida, en sus acciones, en lo que ella hacía. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Así como Débora y tú y yo, y cada uno de los que hemos creído y conocemos de Dios, estamos llamados a desempeñar un papel fundamental, un papel muy importante, pero ¿sabes qué? Siempre de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que muchos le conozcan. Ese es el papel fundamental, que muchos conozcan, que muchos escuchen, que muchos aprendan acerca de Dios y que más lleguen a salvación. Ese es lo primordial, ¿vale? Es un papel importante para cada uno de nosotros. Y si hacemos esto que te estoy diciendo, la iglesia viene a ser beneficiada. La iglesia es esto, es el cuerpo de Cristo. Somos tú y yo, y cada uno de los que estamos aquí. No es el edificio, somos tú y yo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos su novia, somos su amada. Entonces, si hacemos todo esto que acabamos de leer, que hacía Débora, que Pablo le dijo a Tito que hiciera, entonces la iglesia vendrá a ser beneficiada, vendrá a ser nutrida y protegida en la medida en que cada uno de nosotros respondamos de manera positiva al llamado que Dios nos ha dicho. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dicho? Ir y compartir el evangelio, ir y hacer discípulos, ¿verdad? ¿Y qué dice? A toda criatura, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro llamado principal. No, o sea, es que yo no sé cuál es mi llamado. No, tu llamado está perfectamente clarito ahí. Ir y compartir el evangelio. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ahora voy otra vez a enfocarme un poquito en la maternidad de Débora. Pero no te sientas, ay, pues está hablando de maternidades para las mujeres. No. Escucha y pon atención a cada una de las acciones que hacía Débora para hacerse ella llamar Madre de Israel. Vamos a leer. La maternidad de Débora tiene sus implicaciones y enseñanzas aplicables a nuestra vida, no nada más a la vida de las mujeres. Débora tenía palabras de sabiduría para quienes le consultaban. ¿Sí? Eso lo encontramos en Jueces 4 y 5. Como te dije, Débora se sentaba al lado de una palmerita, porque vivían en el desierto, entonces te imaginas, buscaban la sombrita. Entonces se sentaba ahí y esperaba que el pueblo de Israel llegara a consultarle, a preguntarle cómo le hago, qué digo, esta situación está pasando. O sea, ella tenía su departamento, su oficina de consejería. Yo me lo imagino ahí, en la palmera, ¿verdad? Entonces eso lo puedes encontrar en Jueces 4:5. Si marcaste tu Biblia en Jueces 4 desde un inicio, ahí está. Y también Débora declaraba los mandatos del Señor, Jueces 4:6. O sea, no nada más aconsejaba de su experiencia, ella aconsejaba acorde a los mandatos del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No nada más es aconsejar por aconsejar y decir, pues ahí la llevas, ¿no? Pues échale ganas, ¿no? Pues híjole, pues sí está bien difícil, pero fíjate que yo pasé lo mismo e hice esto. A ver, tenemos que aconsejar acorde a lo que dice la palabra, tu experiencia, que es tu testimonio. Claro que sirve, claro que es valioso, y por eso Dios te lo dio, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber más peso en lo que aconsejas, tiene que ser de la palabra, que lo que aconsejes sea acorde a la palabra. Eso tiene que tener mayor peso en el consejo que tú des a cualquier persona. También Débora acompañaba al pueblo de Israel en sus debilidades. Esto es el acompañamiento, ¿verdad? El estar ahí con las personas cuando están pasando una situación difícil.
ella estaba ahí para ellos, ¿verdad? Entonces eso es también lo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y no nada más es echar la bolita, no, pues les toca a los pastores, porque pues ellos son los pastores. Claro que sí, la mayor carga y la mayor responsabilidad está sobre nosotros. Pero también, si tú conoces de Dios y conoces y has oído de la palabra, también puedes exhortar, también puedes acompañar, también puedes aconsejar a estas personas y acompañarlas. El punto siguiente hablaba la verdad en amor. O sea, no nada más es hablar la verdad. Y tenemos muchos este dicho, ¿no? De que agarras a viviazos a la gente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tus palabras son fuertes, que tus palabras son duras, aunque están escritas en este libro, la palabra de Dios. Siempre tu palabra tiene que ser hablada, acompañada en amor, ¿sí? Porque es bien diferente, ¿verdad? El decir, es que te tienes que congregar, tenemos que ir, porque así lo dice la palabra. A decirle, si no vas, si no te congregas, te vas a ir al infierno porque no estás obedeciendo lo que dice la palabra. Uy, qué diferente, ¿verdad? Es siempre en amor. Y el siguiente punto, animaba a través de la palabra. También es importante animar, no nada más condenar, no nada más decir, estás mal, es animar. Cuando una persona comete un error, o peca, o cae, Dios te ama. Porque a veces cuando fallamos o cuando nos equivocamos, el ser humano tiende a alejarse, tiende a apachurrarse, tiende a no sentirse digno y dice, pues mejor no voy, ¿verdad? No, es que la verdad la regué muy feo y pues mejor no voy. No. Es cuando más tenemos que estar ahí, es cuando más tenemos que buscar y a los que estamos aquí nos corresponde animar, ¿sí? No sabemos las causas por las que una persona no pudo venir el domingo pasado. Pero si la saludamos y le decimos, ¡ay, qué bueno que vienes! Ella lleva 2 fines de semana que no te congregas. O sea, no sabes lo que esta persona está pasando. Entonces, lo mejor que podemos hacer es animarle. ¡Qué gusto me da de verte! ¡Qué bueno que estás aquí! Pásale, vamos a adorar juntos a Dios, ¿vale? Dirigía la mirada a los israelitas hacia la alabanza del Señor. Entonces, esto también es bien importante, ¿sí? O sea, dirigir a las personas a que alaben a Dios, a que le busquen, a que le adoren con todo su corazón, ¿verdad? Si nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay personas que pueden llegar tarde a la alabanza o llegan nada más a la predicación, o sea, decirles, ¿sabes qué es importante que llegues a alabar a Dios? La alabanza a Dios, la adoración a Dios, prepara tu corazón, porque nos metemos ya, nos conectamos con Él, alabamos, estamos con nuestro corazón metido, cantándole, declarándole palabras de amor, entonces nuestro corazón, la tierra de nuestro corazón está siendo mejor. Escarbada, tratada, ¿para qué? Para cuando venga la palabra, caiga y dé su fruto. Estar que esté en nuestra tierra preparada. Por eso es importante la alabanza y la adoración. Yo lo he oído muchas veces y sí es cierto. O sea, la alabanza y la adoración no es para esperar a los que llegan tarde. O sea, eso es para alabar, es un tiempo para Dios. Y ni siquiera es para uno, o sea, que hay esa alabanza. Esa la cantaron el domingo pasado. O sea, no es para ti, no es para ti la alabanza y la adoración, es para nuestro Dios. Bueno, ese fue un extra. Entonces, se levantaba Débora para trabajar por el Señor. Y eso también, bueno, están ahí las citas, ¿verdad? Sí. Débora se levantaba para trabajar por el Señor. Eso tenemos que hacer tú y yo todos los días. Hacer todo lo que hagamos, así sea algo pues, de nuestro trabajo, algo secular, algo que no tenga nada que ver con la iglesia, nos tenemos que levantar con ese ánimo y hacerlo como si fuera para el Señor, en excelencia, haciendo todo bien, haciendo todo con alegría, para Él, como si fuera para Él, ¿sale? Entonces, el último punto de este aspecto, Débora también deseaba el crecimiento y
bienestar del pueblo de Dios. Y eso también tiene que ser nuestro sentir, desear que otros crezcan en el conocimiento de Dios, que crezcan en su palabra y aparte, que no se aparten de él, ¿verdad? Y en el crecimiento y bienestar. Eso es lo que hacía Débora y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de ella y hacer. Y todo esto es lo que el Señor, nuestro Dios, hace también por nosotros. Todo esto que ves ahí lo hacía Débora, pero principalmente Dios lo hace. Y esas cosas están en su corazón. Él nos anima, Él nos exhorta, Él nos lleva a que le alabemos. Él desea el crecimiento y bienestar de cada uno de nosotros. La iglesia necesita tanto hombres como mujeres de fe, como Débora, que se levanten para ser instrumentos útiles en las manos del Señor, en medio del lugar en el que haya sido puesto. Es que yo trabajo en una oficinita y es un cubículo así bien chiquito y pues yo no platico con nadie. Bueno, ¿qué pasa con los tiempos de receso? O a lo mejor debe haber otros cubículos chiquitos a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama a que en el lugar en donde estás, en el lugar en donde hayas sido puesto, ese ha sido un lugar para que seas luz, para que seas bendición y para que seas un instrumento para salvación y vida eterna de esa persona por medio de Cristo Jesús. Dios, nuestro Dios, es un Dios que ama, que nutre, que consuela y protege a su pueblo. Y Él quiere que pongamos nuestras vidas a su disposición para lograr que se cumplan estos propósitos de crecimiento, fortalecimiento en cada uno de nosotros. Y vamos a leer 2 Corintios 5:15, de lo que puse en la traducción del lenguaje actual, y dice así: así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Está cantando, ya no vivo yo, ¿verdad? Cristo vive en mí, ¿verdad? Pues hagámoslo real, no nada más cantémoslo, ¿verdad? Entonces, que Él viva, que Él sea a través de nosotros, a través de nuestras vidas, para las personas que nos rodean. Es evidente que al leer Jueces 4 y 5, o al escuchar alguna predicación acerca de Débora, porque yo me imagino que si has escuchado prédicas acerca de Débora o has leído estos libros donde está su historia, siempre como que la hemos percibido y se nos muestra como una gran líder, ¿no? Y en definitiva no fue, claro que no fue. Dios le habló, ella fue sensible a la voz de Dios y fue obediente, porque entonces llamó a Barak y le dijo: hey, tienes que ir y tienes que pelear y tienes que hacer X cosas. Entonces lo puedes encontrar ahí en Jueces 4. Pero Barak le dice: no, pero yo no voy si tú no vas conmigo. Entonces Débora no dijo: no, yo no voy, no, pues a mí me dijo que tú fueras, ¿verdad? No, Débora dijo: ok, yo iré contigo. Entonces, sin embargo, mostrarla simplemente como líder no es el propósito de Jueces. El objetivo del relato es mostrar cómo el Señor reiteradamente salva a través de personas imperfectas. Yo no estoy diciendo que Débora era imperfecta, que lo más seguro es que no fue, como tú y como yo, porque nadie es perfecto y lo llegaremos a hacer hasta que estemos delante de Él, ¿verdad? Pero, ¿por qué quiero decirte que el Señor usa a personas imperfectas o a personas de las que menos te esperas, ¿no? Así como que, ¿cómo pasó eso? O personas que nunca te imaginas y son, ¿verdad? Y Dios las usa. Estamos tú y yo, ¿verdad? Dios nos usa con tantas imperfecciones, con tantas cosas que hacemos, tantas veces que la regamos.
Dios nos usa para su gloria y para su honra, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, Él sigue mostrando su amor por un pueblo que le desobedece una y otra y otra y otra vez. El centro de la historia de Débora no es ella misma, sino nuestro Dios y su fidelidad. Y lo que Él hizo para salvar a su pueblo de Javín, ¿se acuerdan que así se llamaba el rey de Canaán? Y de Sísara. Este es otro personaje que yo te invito a que leas en la historia. Sísara era el comandante de su ejército. Eso no la puse en la cita, pero está en Jueces 4:3. Y entonces Dios usa a Débora y a Barak para que estos dos personajes, el rey Javín y Sísara, que Sísara dice que él tenía a su mando un ejército impresionante con carros de hierro y que estaba dispuesto a usarlos, y los usó en contra del pueblo de Israel. Entonces, tal como ella lo reconoce en el capítulo 5, el versículo que leímos, incluso usándola Dios como un instrumento a una persona que normalmente no calificaba para el liderazgo. Ella fue la única jueza, mujer de todo el pueblo de Israel. Fue la cuarta jueza en sucesión de los jueces. Entonces, pues no calificaba, ¿verdad?, para el liderazgo. O sea, ahorita es bien difícil, todavía imagínate antes. Entonces, pero Dios la respaldaba por su persona, por lo que ella era, por lo que ella demostraba a los demás, y tenía el respaldo de Dios. Bueno, entonces, el hecho de que Débora fuera juez no solo era completamente inusual, sino era la demostración de que el Señor deseaba que la gloria fuera únicamente para Él en todo tiempo. Es completamente posible tener el mismo sentir y actuar de Débora. O sea, lo podemos experimentar nosotros, el que podamos ser llenos de fe, de obediencia y de tener ese celo de Dios, ya que en todos los carros cerrados, ya vieron que le conté que Sísara tenía un ejército y tenía muchos carros herrados, ¿verdad?, de herraje, de hierro, o ejércitos que nos detienen a ir a la acción para ser de bendición. O sea, van a venir muchas situaciones, muchos carros de guerra, muchos ejércitos, muchas circunstancias que querrán impedir que nosotros entremos en la batalla, entremos en esa pelea. Pero ¿sabes qué? Todo eso que se nos pueda llegar a presentar, ponle nombre, esos son los carros de hierro, ponle nombre. Cualquier situación no es nada para nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Todos esos carros cerrados o ejércitos vienen a ser algún pensamiento tuyo. Puede ser pensamiento de inferioridad, pensamientos de miedo o inseguridad, provocado por lo que crees que a lo mejor piensen de ti. ¿A poco no? Ay, no, pero ¿qué van a decir? Ay, no, mejor no le comparto porque ay, no, ¿qué van a decir? No, esos también son carros de hierro, ¿sí?, que quieren impedir que hagas y que ejerzas este papel delante de las personas que no conocen. Y también pueden ser dudas, ¿verdad? Ay, ¿será que le tengo que compartir a esta vecina, a esta compañera del trabajo que es? No. Señor, si tú no te la llevas, yo te la mando, de verdad. Y a veces así actuamos, ¿verdad? Son pensamientos que vienen y que te quieren impedir que actúes. Y también, ¿sabes qué? Puede ser flojera. Ay, no, ya vamos a salir, ya luego, o en otro momento. Eso es flojera, ¿verdad?
Y también puede ser falta de disposición para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Pero cuando ponemos todo esto en las manos del Señor, todos estos pensamientos, todos estos carros de hierro en sus manos, y caminamos en su palabra y en esa fe, las victorias vienen. Las personas son salvas, las personas reciben de parte de Dios. ¿Creemos en realidad lo que Dios dice de nosotros? O sea, ¿lo crees realmente? Porque a veces este también puede ser un carro de hierro y que tú no creas lo que Dios dice de ti. Atacamos y vamos en contra de los enemigos que se quieren levantar en nuestra contra, o somos de los que, ay, no, mejor no. Ay, no, es que esto está muy difícil, esto está muy fuerte, mejor no. Y no atacamos, no tomamos esa actitud de, no, en el nombre de Jesús te mueves, te vas, cedes enfermedad, te secas en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Eso es ir a atacar y hacer frente. El sentir que debemos aprender de Débora es el de no retroceder ante nuestros enemigos, ante los carros de fuego, ante ejércitos que se quieran levantar, ¿verdad? Ante ninguna situación difícil. Tenemos que llenarnos de su palabra para poder hacer esto. La palabra de Dios es la que nos va a llenar, la que nos va a animar, la que nos va a exhortar, la que nos va a decir, hey, si tú no estás sola, yo estoy contigo y voy al frente de ti ante cualquier situación. Por eso es que la tenemos que leer, no la tenemos que comer toditita. Entonces nos tenemos que llenar de su palabra, la cual aumentará nuestra fe. Y eso lo podemos leer Hebreos 10:39. Y dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiénes nosotros? Los que conocemos de Dios, los que amamos a Dios, los que hemos aprendido y escuchado de su palabra. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración. Preservación del alma, ¿verdad? Entonces, esos somos nosotros, no los que retrocedemos, los que decimos, no, pues yo creo que no se puede, no, al contrario, somos los que decimos, hey, Señor, yo no puedo, esta situación la veo muy difícil, Señor, esta persona te necesita también como yo te necesita, ayúdame, Señor, a ir en contra, no de la persona, sino de lo que se está moviendo en esa persona o en una situación, ¿verdad? Entonces, busquemos tener y desarrollar estas, ahorita las vas a ver, 10 características para terminar la conclusión. 10 características de Débora en nuestra vida. Y como a dar Ramones, 10 características en sus monumentos. Yo sí los voy a hacer. Entonces, estos son 10 características de Débora en nuestra vida diaria. Y bueno, yo las agrupé en 2 bloques. Un bloque en una característica de Débora, que son características que ella tenía, pero son características espirituales, ¿sí? Que todos tenemos que buscar y desarrollar en nuestras vidas. También Débora tenía características muy buenas en su carácter, ¿sí? Y aquí están. Las primeras, bueno, es una característica espiritual, es que ella era una mujer dependiente de Dios. Y no nada más tenemos que ser así, o ella tenía que ser así por el papel que desempeñaba de jueza. No. También nosotros tenemos que vivir una vida dependientes de Él. ¿Qué es dependiente? Lo contrario, es independiente de Dios. Si vivimos una vida dependiendo de Dios en todo tiempo, lo que hagamos, lo que busquemos, lo que vayamos a hacer, Señor, muéstranos, Señor, guíanos, Señor, sé tú delante de nosotros. Eso es vivir una vida dependiente de Dios. Una vida independiente es una vida de que, me recomendaron este negocio, pues le voy a entrar, y le entras como el borras, ¿verdad? O sea, ni siquiera
siquiera tomas en cuenta Dios, ni siquiera oras. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Estás siendo independiente del Dios, ¿verdad? Entonces, bueno. La segunda, otra característica, tenía un don profético. Quiero decirte que no te sientas excluido, porque todos, eso es un don del Padre que nos fue dado a cada uno de sus hijos, no nada más a los que se dicen o por medio de los que hablan y profetizan, no nada más es para ellos. Si tú estás leyendo tu Biblia y la estás compartiendo, eso es profetizar, que es exhortar, que es animar a otros por medio de la palabra. Entonces, todos lo tenemos, pero unos lo tienen que desarrollar más que otros. En unos es más fácil, se les da más fácil. Sí, claro que toda palabra tiene que ser guiada y tiene que ser de acorde a lo que está escrito, ¿verdad? Y aún algunas palabras proféticas que nos lleguen a dar, tenemos que ponerlas y pasarlas bajo el filtro de la palabra, ¿vale? Bueno, eso fue otra extra. Débora era una intercesora, eso cosa que también nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es intercesora? Que se ponía en el lugar de otros y oraba y clamaba a Dios por cada uno de los que se acercaban a ella y aún de los que no, pero que pertenecían al pueblo de Dios e intercedía al Padre por ellos. Débora lo hacía todo con un propósito. Lo vimos hace rato, que conocieran todos de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú hagas, que sea con intencionalidad, o sea, que tú puedas decir, ay, esta persona, pero tiene un negocio, ya me acordé que tiene un negocio en tal o cual lugar, voy a ir, me hace falta esto, voy a ir con esa persona, y de paso, Señor, ayúdame para que le pueda compartir. Esa es una intención, ¿verdad? Ese es un propósito. También Débora animaba a otros, lo dijimos hace rato. Y las características de Débora también eran en su carácter. Ella era una guerrera. Bueno, sí, ella fue a la guerra con el pueblo de Israel, pero nosotros estamos en una guerra diaria, continua y permanente con el reino espiritual, ¿sabes? Entonces, pues nosotros tenemos que no permanecer agachados, no permanecer así como que pues sí, los catorrazos, pues aquí no me llegan, ¿no? No. Es levantarte como guerrero. Débora también ejercía ese liderazgo, ¿sí? Entonces, seamos esas personas que lideren, que guían a otras al conocimiento de Cristo, a las cosas buenas y positivas para llegar, para alcanzar un propósito establecido, que es el que muchos conozcan a Dios. Débora también era osada y era valiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Débora le dijo, pues tienes que ir, Dios me dijo, le dijo a Barak, tienes que ir a la guerra y Dios te va a dar la victoria. O sea, ya le estaba diciendo que Dios me iba a dar la victoria. Y Barak dice, no, pero yo no voy si tú no vas conmigo. Entonces Débora dijo, va, ok, sí voy. Entonces ella fue valiente, y también para hablar la palabra de Dios tenemos que ser muy valientes. Entonces también Débora, bueno, tenía ese servicio a los demás. Eso lo tenemos que tener tú y yo, sí o sí. Ese servicio a los demás, esa disposición para estar y hacer las cosas, ¿verdad? Para el reino. Vivimos en medio de una sociedad carente de esperanza, de compasión, de tolerancia, de empatía, pero sobre todo carente de Dios en sus corazones. ¿Acaso no lo han notado? Las noticias, y lo que a veces te llega, ¿no? En tu celular, o en algún video. Entonces, todos lo hemos notado, pero no es suficiente con notarlo y no hacer nada. Yo no te digo que, pues yo voy a ir, o sea, si Dios lo pone y si estás en el lugar adecuado, pues claro, hazlo. Pero nos corresponde orar por esta nuestra tierra, por este pedazo
que Dios nos ha dado, por ese lugar en donde estás trabajando, ¿verdad? Entonces, en tu trabajo, en tu escuela, en tu grupo social al que perteneces, tal vez haya una persona como Barak, ¿verdad? Esperando que alguien se comprometa a portar la voz de Dios. Y ese alguien eres tú, ese portador de la voz de Dios eres tú. Y Débora lo fue para Barak cuando le dijo, Dios me dijo que fueras y que te iba a dar la victoria. Entonces, Dios nos pone en ese papel como portadores de su voz, para que también le recordemos a estas personas lo que Dios dice de ellos mismos. Dios te ama. Así de simple. Con eso puedes empezar una conversación, con eso puedes empezar el momento para orar por alguien. Dios te ama. Y eso es lo que Dios dice de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, para que adoptes esa postura de madre, no quiero que se sientan aburridos los hombres, ya hablamos que es referente a esa postura de madre. Entonces puede ser un padre también espiritual para otras personas y les infundas ánimo, los exhortes, los retes, les recuerdes que Dios está de su lado y que tiene la victoria para su vida si realmente le buscan, se comprometen y perseveran en Él y en la lectura de su palabra. O también aquella palabra que el Señor ponga en ti para su dirección y bendición. Ayer lo hablábamos en la reunión de hogar, que tenemos que estar súper atentas a lo que Dios habla, ¿verdad? Y buscando esa dirección de Dios, eso que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas primeramente y a través de nuestras vidas para bendición. En todo tiempo tenemos que estar conectadas con Él. Y si viene la oportunidad para orar o para hablar de Él, es Señor, sé tú, háblame, Señor, muéstrame. Dime qué tengo que hablar, qué te puedo decir, Señor, para que sea bendición para su vida. Segunda de Timoteo 4:2, en la traducción del lenguaje actual, dice así, la tengo aquí, dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, lo acabamos de decir, ¿no? En todo momento. Y a veces decimos, ay, pero yo creo que todavía no es el tiempo. Pues, ¿qué dice aquí? Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. ¡Wow! Pues a veces decimos, no, Señor. En tus tiempos, Señor. Ajá, pero aquí ya te está diciendo, aunque ese momento no parezca ser el mejor, claro que te dije que tienes que orar, claro que lo tienes que hacer. ¿Sí? Y muéstrale, sigue diciendo a la gente sus errores, como dijimos, en amor, ¿verdad? En amor y con una palabra. Corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Porque a veces decimos, ay, ella me compartí, ay, ya si no quiere, pues eso es su problema. Híjole, tenemos que ser pacientes con las personas, porque ¿qué tal fuiste tú cuando te empezaban a compartir? Híjole, yo fui bien pesada. Yo así como que no quería, la persona que llegaba a compartirle a mi mamá, me subía yo y cerraba yo la puerta de mi cuarto. Ya Dios ya me perdonó. Pero esa persona que me compartió fue muy paciente conmigo. Y entonces este versículo nos llama que debemos ser pacientes con las personas que no conocen a Dios, porque a veces nos dicen, hey, no, en otro momento, en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, seamos pacientes. Tampoco estemos ahí, el cuchillito de palo, no. Es un tiempo, pero ese tiempo que ves, no lo dejes al lugar, ora, permanece orando por esa persona, ¿sí? Y hoy solo quiero inquietarte, retarte a que escuches la invitación de Dios. ¿A qué? A levantarte por el necesitado. Por aquel que no conoce a Dios, sea una persona o la sociedad misma en la que nos desarrollamos. La sociedad, las personas que nos rodean. Y que nos dispongamos a ser
bendición. Y si has leído o estudiado o escuchado de la Biblia, déjame decirte que tú eres un portador. ¿Eres un portador de qué? De la voz de Dios. Sí, eres un portador de la voz de Dios. Y tienes que compartir lo que Dios ha hecho por ti y por los tuyos. Ese es tu testimonio, es lo que Dios te ha regalado. ¿Sí? Compartir es algo sencillo, aparentemente, pero cuando decimos, es que me cuesta mucho trabajo, es que ya me dijo que no, date cuenta que se está moviendo en el ámbito espiritual y poder. ¿Sabes qué? ¿Qué es compartir lo que Dios hizo por ti? Decirle simple y sencillamente, fíjate que yo estaba así, hacía esto, practicaba yo esto, pero conocí a Dios. Y ahora, ¿qué es esto? Todavía tengo muchos errores y Dios sigue trabajando en mí, pero yo estaba así y ahora estoy así, a partir de que conozco de Dios. Entonces, compartamos lo que dice su palabra de aquellos que le siguen y aman. ¿Por qué? Porque los que le seguimos y le amamos somos los que tenemos que compartir de él. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en el lugar. Y tomes esto que te acabo de hablar de Débora, y un poco alusivo al día de las madres que viene, un poco referente al papel de madre, pero también es al papel como cristianos, como hijos, como creyentes, de lo que nos toca hacer. ¿Sí? Y vamos a orar. Y haz estas palabras tuyas. Yo las voy a hacer, pero tú tienes que hacerlas tuyas. Y dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por no haberme levantado como el día de hoy aprendí como Débora. Señor, por no haberme puesto ahí a la derecha. Por aquella persona que llegó y me dijo, estoy pasando situaciones muy fuertes, estoy viviendo una situación difícil. No solamente, pues échale ganas, pues que Dios te bendiga. No. Pídele perdón a Dios, porque sabes que esa persona, Dios la mandó a ti, para que tú le hablaras, para que tú le compartieras, para que tú oraras por ella. Señor, perdóname porque a veces mis miedos, mis inseguridades, Señor, han ganado. Padre, yo te pido, Señor, Padre, que quites todo miedo, todo temor, toda inseguridad que pueda haber en mí y que eso me esté impidiendo el hablar de ti y ser bendición a otros. Padre, Señor, quita toda duda de mí. Señor, he oído, he visto en mi propia vida y con los seres que amo que tú eres real. Ayúdame, Señor, a poder compartir de la manera más sencilla lo que tú has hecho. Señor, ayúdame, Señor. Si es que en mí hay flojera, hay falta de disposición para estar y para hacer lo que tú quieres que yo haga. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos. Porque tú eres el único que nos puede convencer para hacer lo que tú quieres. Tú eres el único que nos va a recordar los 2, 3, 4 o toda la Biblia que hemos leído. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder ser luz y poder ser bendición en el lugar en el que nos has puesto. Porque no nos has puesto ahí porque somos muy buena onda o porque no lo merecemos. Tú nos has puesto ahí con un propósito especial y específico de ser luz y de ser bendición.
mano, Señor, a cada una de las personas que hoy están aquí. Señor, a cada familia, a cada joven, cada madre, cada padre de familia, Señor. Sé tú, Señor, hablando a ellos primeramente, como lo hiciste en este día, Señor. Hablando a su interior. Señor, trayendo en ellos una convicción y un hambre porque otros te conozcan. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda idea, Señor, que ha sido puesta por el mismo infierno, Señor, para que no compartamos. Quita todo pensamiento, Dios, que impide que abramos nuestra boca para salvación, para bendición, para sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que para nosotros, los que te hemos recibido y declarado como nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, yo les bendigo, Señor. Padre, yo les levanto, Señor, y yo te pido que abras sus bocas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos mostrarte a ti, en ese amor, en ese cuidado, aún en esa nutrición que es el llevar tu palabra a otros. Padre, ven y haz tu obra, Dios, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros, por no decaer, por no rendirte con nosotros. Cuando a veces ha habido dureza en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has tenido paciencia y las personas que nos han compartido han mostrado ese amor para nuestras vidas. Y es por eso por lo que estamos aquí el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Sé tú, Señor, moviéndote, sé tú, Señor, hablando, sé tú manifestándote a nuestras vidas desde nuestras trincheras, que son los lugares en donde nos has puesto, que son en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros padres. Padre, que ningún carro de hierro, Señor, se levante para impedir que hablemos y que seamos bendición. Que nos levantemos en esa firmeza y en esa valentía y nos detengamos. Y pongamos un alto a todo pensamiento que no provenga de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.